Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Xiaomi Redmi Note 8, entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 mm, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 x 75.7 x 8.3 mm de grosor y un peso de 194 gramos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 mm y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad, sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. En el iPhone 11 contaremos con tres únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona de la mejor forma posible. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como PUBG Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo.
Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.379 pesos mexicanos, que a su vez son $178, que equivalen a 160 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El iPhone 11 le gana al Xiaomi Redmi Note 8 en diseño, almacenamiento, procesador y cámara. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 8 le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: RAM, batería, pantalla y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.